¿Cuál es el incidente de la entrenadora Ayse Barm que conmocionó a todos en Turquía y cómo empezó? Se han hecho muchas acusaciones contra Ayse Barm, la fundadora de İdil Team, que representa a muchos actores famosos en Turquía. Contamos la historia de Ayse Barm desde el pasado hasta el presente. El incidente de Ayse Barm tiene más de una dimensión. La primera de ellas fue la demanda de monopolización del sector. A raíz de estas acusaciones contra empresas de gestión y agencias de casting, la Autoridad de Competencia ha iniciado una investigación sobre 21 empresas. Una de las reacciones más claras a la monopolización vino de la actriz Dani Sin. Dani Sin dijo: él personalmente trató de impedirme trabajar y bloqueó el camino de actores muy talentosos que conozco. Una de las reacciones más notables vino de Farah Zeynep Abdullah. Farah Zeynep Abdullah dijo: todas las mujeres son iguales. Más igual que algunas mujeres, tuiteó. Después de estos debates, se hicieron comentarios uno tras otro. Uno de estos comentarios pertenece a Nikmi Yapse: se ha vuelto muy difícil encontrar un lugar para nosotros mismos. Los mismos actores se utilizan en series de televisión, películas, plataformas digitales, comerciales e incluso doblajes comerciales. Estos actores terminan una serie y comienzan otra. Una semana después, miles de jugadores lo están haciendo de forma remota. Se está realizando un seguimiento. Si bien se hicieron varios comentarios respecto a la monopolización, otro aspecto de las acusaciones fue que existía una relación amorosa con la publicidad a cambio de dinero. Serine Isarkaya testificó sobre este asunto. Serine Isarkaya, después de su declaración, dijo: llegué a este punto por mi propia voluntad, están tratando de desacreditarme. La verdad es clara y obvia. Dijo. En cuestión. Serine Isarkaya dijo en su declaración: tenemos una relación emocional con Mehmet Demir. En cuestión. Tenemos una relación que está dentro de nuestra voluntad mutua, dijo, y agregó: él respondió a la pregunta: ¿recibió alguna presión o amenazas de Ayse Barm? La respuesta a la pregunta fue: no. Resultó que la persona que primero detonó la bomba de Ayse Barm fue Ahmet Kural. Por $5 millones. Si bien la afirmación de que Ayse Barm tuvo una relación con Serine Isarkaya a cambio de dinero a través de Mehmet Demir sigue en la agenda, se reveló que Ahmet Kural trajo este tema a la agenda con su relación con Eslah Genolu hace años. Se inició una investigación de oficio contra el gerente Ayse Barm por presuntamente crear un monopolio en la industria de la actuación. Después de este proceso, los jugadores comenzaron a compartir las dificultades que habían experimentado en el pasado. Sin embargo, sobre Ayse Barm se dijo lo siguiente: la afirmación de que había establecido una relación publicitaria pagada con la actriz Serine Isarkaya a través del cantante Mehmet Demir había causado una gran repercusión. Mientras continúan las discusiones sobre el incidente en el que Serine Isarkaya testificó como testigo ayer, se reveló que el actor Ahmet Kural tocó el tema en una declaración que hizo en 2018. En la conversación que comenzó a compartirse en las redes sociales, se ve a Ahmet Kural usando la expresión: no podía explicarle a mi corazón que era parte de un proyecto respecto a su relación con Eslah Genolu, que fue llevada a los tribunales. El discurso completo es el siguiente: amé a una mujer, me enamoré de ella, la valoré y le mostré su valor. Pero recuerda cómo dije, no podía explicarle a mi corazón que esto era parte de un plan, de un proyecto. Mira esto, que puedo decir que Dios les conceda paz a todos ustedes. Burek Daniz hizo una declaración sobre la citación de Serine Isarkaya para testificar. El exitoso actor Burek Daniz fue captado por las cámaras en un centro comercial. El actor, que protagonizó el papel principal junto a su Burcu Yaz Koskun, que protagonizó la serie de televisión, Bizim Hikaye, cuando era una actriz infantil, dijo: exactamente. Y la mayoría de las historias requieren esto. La historia lo determinará.
El reparto y los socios están en el lugar adecuado en el momento adecuado. Burcu es muy inteligente y talentosa. Todo va muy bien. Danis respondió a las afirmaciones de los miembros de la prensa de que el guapo actor aún es joven diciendo, no hago mucho. Presto atención a lo que como y bebo. Hago deporte. Hablando sobre la investigación iniciada por la competencia en la declaración de la Junta y de su ex esposa Serine Izar Kaya ante la Fiscalía, Danis dijo, estas son las personas cuyos nombres se mencionan en las noticias sensacionalistas, dijo. Hay una investigación al respecto, respondió Tekel. Esperaremos los resultados. Luego de que los jugadores expresaran que fueron objeto de acoso, ¿alguna vez han experimentado esto? La pregunta fue formulada. Nunca había vivido algo así. No tiene sentido decir nada al respecto. Todo lo que se dice se olvida. Creo que es mejor mantener la calma y observar el proceso, afirmó. Danis, que rompió con Bestem Suozdemir, hizo la declaración necesaria. Nuestro amor y respeto son infinitos. En cuestión. En el pasado, cuando se elegían buenos nombres, existía la percepción de que, con esto bastaría. ¿Crees en eso? ¿Todavía lo crees? Como la mayoría de ellos son celebridades de Hollywood, uno se pregunta por qué están allí. A veces la gente piensa que es así. A veces los cálculos coinciden, a veces no, dijo. Mehmet Demir rompió su silencio ante las acusaciones. Recientemente han surgido acusaciones en las redes sociales sobre la industria de las series de televisión turcas y la escena de las revistas. Demir, cuya relación con Serine Izar Kaya supuestamente tenía fines publicitarios, rompió su silencio con una declaración que hizo en su cuenta de redes sociales. Demir hizo las siguientes declaraciones: he decidido permanecer en silencio ante las noticias falsas y calumnias que se han publicado sobre mí durante el último año. No quería lidiar con estas especulaciones, pero ahora veo que el silencio beneficia a quienes tienen malas intenciones y estas mentiras son percibidas como verdad. Me pone triste a mí y a mis seres queridos. El famoso músico continuó sus palabras de la siguiente manera: amigos, la única razón por la que he podido llegar a este punto en mi carrera es por el esfuerzo que he puesto durante años. Pasé los mejores años de mi juventud educándome. He llegado hasta aquí en mi carrera sin el apoyo de ningún sello discográfico, productor o patrocinador. Desde hace un año estoy siendo objeto de ataques regulares por parte de personas malintencionadas que no quieren creer esta verdad. Mi familia, mi vida privada, mi trabajo están siendo atacados y se intenta desacreditarlos. Cuanto más silencioso permanecía yo, más valientes se volvían. Cada éxito mío fue buscado por diferentes razones, mi familia fue buscada minuciosamente, mis relaciones felices fueron elogiadas, lo llamaron publicidad de relaciones, me dijeron mentiras sobre mi identidad sexual, me dijeron que era un proyecto. Solo hay una verdad. Hago mi trabajo con pasión y la gente me recompensa. Tengo una relación que me encanta mucho, no es una relación con la publicidad. Espero sinceramente que puedas experimentar estos hermosos sentimientos en tu propia vida. Me gustaría que sepáis que a partir de ahora emprenderé acciones legales contra todas las noticias falsas sobre mí. Les deseo a todos una vida saludable y pacífica. Hizo sus declaraciones. Se tomó la decisión de prohibirle a Aysebarn viajar al extranjero. Fiscalía General de Estambul, ID Consulting Ltd inició una investigación contra su propietario Serine Izar Kaya y Aysebarn, quien es el manager de muchos nombres famosos. La Fiscalía decidió imponer una prohibición de viaje a Aysebarn debido a las sospechas de que había huido al extranjero. Tras la investigación iniciada por la Junta de Competencia contra las empresas de gestión y agencias de casting, la Fiscalía General de Estambul ha iniciado una investigación contra Aysebarn, propietaria de ID Consultancy Company,
mientras continúa examinando las acusaciones realizadas en las redes sociales. Escribió a la Fiscalía General de Estambul, a la Junta de Investigación de Delitos Financieros MASAK y al Departamento de Delitos Cibernéticos del Departamento de Policía de Estambul. A raíz de los informes sobre monopolización y acoso en la industria de la televisión y el cine, la Fiscalía General del Estado, que realizó una investigación exhaustiva, escribió una carta a la Junta de Investigación de Delitos Financieros, al Departamento de Delitos Cibernéticos y a la Oficina de Impuestos. Se afirmó que la relación entre la famosa actriz Sarkaya y el cantante Mehmet Demir no era real y que un empresario le dio $5 millones a la pareja a través